el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron establecidas por Dios. Este versículo bíblico ha sido mal usado en todas las épocas. Y sigue siendo mal usado. En todo el Nuevo Testamento, donde aparece la palabra someter, se traduce de una palabra griega, upotazo. Upo significa debajo y tazo significa organizar. El significado completo de la palabra es sujeto o sujeción. Es obedecer, poner debajo, estar sujeto o someterse a sí mismo, poner en sujeción, bajo sujeción, estar bajo obediencia o ser obediente. La palabra someterse se usó como un término militar que significa organizar divisiones de tropas de modo militar bajo el mando de un líder. ¿Qué es someterse? Es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. También someterse a Dios significa organizarse uno mismo bajo el mando del punto de vista divino. En lugar de vivir de acuerdo con la antigua forma de vida basada en un punto de vista humano. Entonces, un proceso entregando nuestra voluntad a la de nuestro Padre. Ahora, ¿cómo podemos someternos a Dios? Nos sometemos a Dios cuando le entregamos el control de nuestra vida. No una vida de entrega a medias, sino el control de nuestra vida. Porque el sometimiento es la llave que abre la puerta a las bendiciones de Dios. La palabra sumisión se usó como un término, como les dije, militar, para organizar divisiones. Someterse a Dios también significa organizarse uno mismo. En lugar de vivir de acuerdo a nuestra antigua forma de vida basada en nuestras opiniones, en nuestros sentimientos, en nuestros sentires. Y cada uno va a ir pensando, va a ir recordando si realmente se ha sometido a alguien en su vida. Piénselo, porque desde pequeños los niños son rebeldes a los padres. Llevan, sí, pero adentro está la misma rebeldía intacta. ¿A quién debemos someternos? Decía, a las autoridades de gobierno. ¿Qué tipo de autoridades? Donde las autoridades como el pueblo tengan los mismos derechos, incluidos los del gobierno, todos sujetos. Las autoridades y el pueblo sujetos a códigos, a procesos legales. Cada persona sujeta a la ley, legisladores y encargados de hacer cumplir, como son los jueces. No pasa lo mismo con un dictador donde todos están sujetos a sus deseos, a sus cambios hormonales, a sus cambios temperamentales. ¿Cuáles son las autoridades puestas por Dios? ¿Todas?
¿Todas las autoridades son puestas por Dios? En última instancia, sí. ¿Y qué es injusticia? La injusticia es la falta o la ausencia de justicia, la ausencia del bien común, la ausencia de equilibrio, en referencia a un suceso, a un acto, a una situación, a un hecho. La Biblia tiene mucho que decir sobre el tema de la injusticia y sabemos que Dios está a favor de ¿qué? ¿De la injusticia o de la justicia? Dios está a favor de la justicia. Sabemos que Él está en contra de la injusticia, incluso en las condiciones más elementales. Proverbios 20:23. Abominación son al Señor las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Los cristianos que tienen ventas de comestibles, no les saquen al azúcar, al arroz, gramos. No vendan 900 gramos por 1 kilo, porque eso es abominación a Dios. Pero Dios se mete con las pesas, sí, con las pesas falsas se mete. Porque las pesas justas, Él las bendice. La justicia es un elemento fundamental del trono de Dios. Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el fundamento de tu trono, el amor y la fidelidad van ante ti. ¿Cuál es el fundamento del trono de Dios? Justicia y juicio. Esto quiere decir que Dios es imparcial. Está hablando aquí en Proverbios 20:23 de una balanza que roba o de un sistema jurídico injusto. Levítico 19:15. Es para que vea que todas estas cosas están en la Biblia. Nadie se las inventa, están ahí. No cometas injusticia en el juicio. ¿Para quién va dirigido eso? Jueces, abogados, magistrados. No cometas injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre. Ay, el pobrecito, pues estos tienen, hay que sacarle. Ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Santiago capítulo 2, versos 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, eso es cumplir la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. En el Antiguo Testamento nos da una idea del desprecio que Dios tiene por la injusticia. Segunda de Crónicas 19:7. Sea pues con vosotros la reverencia al Eterno. Mirad lo que hacéis. ¿Qué es eso? Mirad lo que hacéis. ¿Qué es eso? ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Será que está siendo blando aquí? ¿Será que está hablándonos así suavemente? Miren lo que hacen. Mirad, dice, lo que hacéis. Porque en el Eterno, nuestro Dios, no hay iniquidad, ni acepción de personas, ni soborno. Job 6:29, volved ahora. Quiere decir que ya se habían ido. Vuelvan ahora, quiere decir, y no haya iniquidad. Vuelvan aún a considerar mi justicia. Job 11:14. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti y no permitieras que la maldad habitara en tu tienda.
¿Está llamando a qué? Está llamando al arrepentimiento. Si hay iniquidad en tu tienda, que es tu cuerpo, tu tabernáculo, tu vida, échala de ti. No permitas que la maldad habite en tu vida, en tu casa, en tu tienda. Proverbios 16:8. Mejor es lo poco con justicia que el mucho fruto sin derecho. ¿Vamos, pueblo? Ezequiel, faltan dos. Ezequiel 18:24. Ezequiel 18:24. Pero si el justo se aparta de su justicia, comete maldad y sigue las abominaciones del impío, ¿vivirá él? Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Por su rebelión y su pecado morirá. Romanos 9:14. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Isaías vivió en un tiempo cuando Judá estaba luchando bajo el peso de la injusticia y quedó registrado. Isaías 59, 14, 15. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Isaías 1:17, el mensaje de Dios para ellos era simple. Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. La injusticia es una forma de esclavitud y de opresión. En el corazón humano la injusticia es una señal de parcialidad, de falta de juicio, de falta de amor. Cuando nos esforzamos por ser justos por nuestras propias medidas humanas, sistemáticamente nos vamos olvidando de la medida de Dios y viene a ser una balanza de desequilibrio. Por causa de la caída, cada ser humano es injusto. Hacemos un montón de cosas inadecuadas, cometemos errores, cambiamos de repente, hacemos y decimos cosas que son totalmente contradictorias, como dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. La injusticia impregna nuestras vidas. Y en la medida que juzgamos injustamente y colocamos a otros una norma diferente que nosotros mismos no estamos dispuestos a cumplir, estamos siendo injustos. Por eso es que Dios no nos pide nada que Él no hubiera hecho. Para que nadie diga, Dios es injusto, ¿cómo me hace esto? Todo lo que Él pasó, todo lo que Él sufrió, es lo que le pasa al hombre, con la diferencia que Él hizo todo su trabajo con amor. La única forma de escapar realmente de la injusticia es, en primer lugar, aceptar que Dios es perfectamente justo y los seres humanos somos por naturaleza injustos, es decir, menos perfectos, y luego aceptar la justicia de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, del verso 5 adelante, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Y ese mensaje que hemos oído de Él les anunciamos, que Dios es luz
y que en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no obramos según la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos por el contrario que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad entonces de Dios no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Solo cuando ya no estamos interesados en hacernos justos, podemos confiar en aquel que justifica al impío. Romanos 4:5 dice, en cambio, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, como hijos de Dios, podemos ver claramente para luchar contra la injusticia que nos rodea con una actitud misericordiosa. ¿Qué tal si llegan a su casa y la hija está violada? ¿Fue voluntad de Dios esa injusticia? ¿Fue voluntad de Dios esa injusticia? No es voluntad de Dios. Eso es una injusticia. Y no podemos callarnos para tapar con un dedo lo que la mayoría, como dicen los porcentajes, más del 90% de las mujeres son violadas en Bolivia y abusadas. La máxima autoridad es Dios, y Él delega autoridad a los demás. Por lo tanto, con el fin de someternos a Dios, es que nos sometemos a la autoridad que Él coloca sobre nosotros. Pero así te vas a dar cuenta que hay advertencias en la misma Escritura que distinguen una autoridad buena de una autoridad mala, de una autoridad justa y de una autoridad injusta. Todo esto es injusticia. Lo que les dije, los abortos, los feminicidios, todo eso es injusticia. Pedro le dijo, cuando lo tomaron preso, le dijo a las autoridades judías, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Dónde ponemos el límite del sometimiento? La Biblia tiene mucho que decir acerca de la sumisión a las potestades superiores. Y esto hace referencia a los principios establecidos que Dios ha ordenado en el mundo. El gobierno y los líderes, cualquiera que sea su capacidad, que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros en esta tierra, vamos a ver los textos que nos enseñan. Porque lo que enseña la Biblia son principios. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron establecidas por Dios. Aquí se refiere a la capacidad de gobierno, no en personas concretas. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, las autoridades de que habla la Escritura, ¿qué son? ¿Cuáles son? La autoridad de que habla la Escritura no son personas concretas, sino instancias de gobierno, porque hace distinción entre los cargos y las personas que la ocupan. Porque este Romanos 13:1 ha sido una barrera infranqueable para poder presentar posiciones críticas
ante los gobiernos, para enfrentarse a decisiones de organismos públicos, para tener una participación, una política responsable, para introducirse en los caminos de la política. Porque el razonamiento es, el mal razonamiento es, tenemos que someternos a los gobernantes. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Tenemos que someternos a los gobernantes, aunque esos gobernantes sean buenos o malos, porque la Biblia lo dice. Aunque sean corruptos o no, porque la Biblia lo dice. Aunque sean violentos o no, porque la Biblia lo dice. Aunque no respeten los derechos humanos, porque la Biblia lo dice. Así que tenemos que someternos a ellos. Porque si no, estamos resistiendo a lo establecido por Dios y vamos a acarrear condenación. Lo cierto es que en algunos casos, cuando el gobernante del momento abusa de su poder para imponer la injusticia y la arbitrariedad, esa forma de pensar es irresponsable y crea problemas de conciencia. ¿Es correcto esto? Es correcto porque la gente ya no sabe qué hacer. No, si la Biblia dice. Si la Biblia dice. Pero no saben en realidad lo que dice la Biblia. Entonces, si la Biblia dice, debemos quedarnos con los brazos cruzados frente a las violaciones de las libertades democráticas fundamentales por parte de un gobernante. La corrupción no tiene región. La corrupción no tiene siglas políticas. Los escándalos de corrupción se producen en todos los pueblos, en todas las comunidades, en todos los partidos políticos. Por eso la corrupción es la segunda preocupación mundial. Y es tan antigua como la vida misma. Han habido miles de casos de este tipo y también entonces las autoridades fueron reprendidas, aunque no siempre con facilidad. ¿Qué fue lo que le pasó a Juan Bautista cuando le dijo a Herodes, no te es lícito vivir con tu cuñada? ¿Qué le pasó? Perdió la cabeza. Ese es el tipo de predicador que Dios va a estar levantando en este tiempo. Que le tema más a él que al hombre. Que sea capaz de decirle a la gente sus verdades. Se enoje quien se enoje. Se moleste quien se moleste. Porque quieren en general ser cristianos de cuarta, ni siquiera de media, de cuarta clase. Porque no quieren consagrarse y pararse firme en lo que dice la Escritura. La Biblia muestra ejemplos de cómo el justo debe luchar contra el soborno, el fraude, el robo, porque los impuestos se recaudan. ¿Para qué se recaudan los impuestos? Para que ellos se construyan casas, para que ellos se compren estancias, para que se compren ganado. ¿Para qué son los impuestos? Para pagar a los que trabajan para guardar el orden. La corrupción para el cristiano es un pecado grave, pues es una agresión al prójimo, es una agresión también al bien común, y los 10 mandamientos engloban este tipo de acusaciones. Isaías 33, 15 al 16. Dice, el que anda en justicia y habla lo recto, el que rehúsa las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oreja para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra los ojos para no ver cosa mala, este tipo de hombre, este tipo de mujer, habitará en las alturas. La fortaleza de las montañas será su refugio. Se le dará su pan y su agua será segura.
Vienen tiempos que las guerras no van a ser por el petróleo, van a ser por el agua. Y Dios nos está mostrando aquí que la protección la podemos tener de Él. Salmo 101:7 dice, no habitará en mi casa el que comete fraude, pero tampoco habitará en su casa el que habla mentiras. No permanecerá en mi presencia. Así que los mentirosos, ajustense sus cinturones, porque no hay lugar para los mentirosos. Para los mentirosos que se arrepienten y cambian, sí, pero para los mentirosos que vienen y siguen iguales hasta el final de sus días y todavía quieren que uno vaya a cantar a su entierro, no. Primera de Samuel 8:3. Fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. En la Escritura hay un pasaje que habla de Juan Bautista. En los días de Juan, escúchelo bien esto, los árboles que no producían fruto eran considerados inútiles y se cortaban para ser utilizados como leña. Por eso es que el mensaje de Juan era enérgico. Hoy mucho se predica del amor y se olvidan que Dios es juez. La nación de Israel representa a todas las naciones del mundo entero. Y Juan le estaba diciendo al pueblo que si no producían fruto, el hacha estaba lista para cortar la raíz de todos los árboles inútiles. Este mensaje es el mismo que el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia en Lucas 9, en la actualidad. El Señor Jesucristo le está diciendo lo mismo a la iglesia. Dice Lucas 3 adelante, que la gente le preguntaba diciendo, ¿y entonces qué haremos? Cuando le estaba predicando. Y respondiendo Juan les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Con estas palabras les estaba diciendo, dejen de vivir para sí mismos. Dejen de ser egoístas. Compartan con los necesitados. El mensaje de Juan estaba dirigido a las diferentes clases y condiciones sociales. Y fue un mensaje práctico, porque toda persona, sin importar su preparación, su profesión, su ocupación, que dice que es cristiano, tiene que desarrollar carácter como muestra de su fe, porque el Señor dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Seamos sabios, seamos entendidos, oremos por Bolivia y con ganas orémosle. Porque Dios en cada nación tiene un remanente y a ese remanente Él lo cuida en momentos de crisis. Ejemplo, Noé. ¿Preservó a Noé y su familia? Sí, lo preservó. ¿Preservó a Elías? Sí. La mujer más despiadada lo perseguía para matarlo, pero no lo pudo tocar. Y Dios a su tiempo se lo llevó. O sea que Dios sabe guardar a su remanente. Conviértanse de verdad. Pónganle ganas a su fe. Busquen al Señor en la palabra. Busquen al Señor. Edifiquen sus vidas, edifiquen sus casas. Somos responsables de educar a nuestras familias. Que aun cuando sean viejos nuestros hijos, no se van a olvidar de lo que les sembramos. Aunque ellos decidan mal, no se van a olvidar que hubo una madre, un padre, una familia que les enseñó. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.